Ahora vamos a hablar sobre el manejo del ACV. Entonces lo que vamos a buscar con la trombólisis como el manejo agudo del ACV va a ser restablecer este flujo sanguíneo cerebral lo antes posible para minimizar el daño neuronal irreversible que ya hemos hablado en los anteriores capítulos. Las estrategias principales que vamos a tener va a ser la trombólisis intravenosa y la trombectomía mecánica. Siempre van a estar complementadas por el manejo óptimo de factores de riesgo, especialmente la presión arterial. La trombólisis intravenosa entonces va a tener una indicación estándar dentro de las primeras 4.5 horas desde el inicio de los síntomas en pacientes elegibles. El agente más usado va a ser el Alteplas, claves sobre su uso, entonces su dosis va a ser de 0.9 miligramos por kilogramo del paciente con una dosis máxima de 90 miligramos. Vamos a dar una dosis en bolo en el primer minuto del 10% de esta, que lo vamos a tener como el peso del paciente por 0.09 y esto nos va a dar la dosis del bolo inicial. Y el resto lo vamos a dejar en una infusión por una hora. Teniendo en cuenta que uno de los riesgos más temidos es la hemorragia intracerebral, la idea va a ser hacer una monitorización continua. Entonces, lo que debemos hacer es tener una escala NIHSS para medir gravedad previa al inicio de este agente trombolítico y hacer periódicamente esta escala durante la infusión del alteplasa. Si llega a haber un empeoramiento de más de 4 puntos en el NIS, vamos a tener que suspender la infusión inmediatamente y realizar una tomografía de urgencia. Dentro de las alternativas que se tienen al Alteplas, ha habido una creciente evidencia que apoya el uso de Tecnecteplas en una dosis única de 0.25 miligramos por kilogramo. Va a tener la ventaja de que no vamos a tener sino una infusión. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que en el momento no está incluida en las indicaciones INVIMA, pero podría utilizarse en casos donde no haya disponibilidad de Alteplas. Y en cuanto a las indicaciones, entonces vamos a tener un paciente con un diagnóstico clínico de un ACV, un inicio de síntomas menor a 4.5 horas y una edad mayor a 18 años. Y en cuanto a los criterios de exclusión, entonces inicialmente dentro de la historia clínica vamos a tener los pacientes que tengan un ACV isquémico o un trauma craneoencefálico grave en los últimos 3 meses, una hemorragia intracraneal previa, una neoplasia intracraneal intraaxial, una cirugía intracraneal o intraespinal en los últimos 3 meses, una hemorragia gastrointestinal en las últimas 3 semanas y que tengan una malignidad gastrointestinal. En cuanto a los criterios de exclusión en la evaluación clínica, entonces si tenemos algún signo o síntoma que sugiera que el paciente tiene una hemorragia subaracnoidea, si tenemos una hipertensión persistente con una sistólica mayor o igual a 185 o una diastólica mayor o igual a 110 milímetros de mercurio, una hemorragia interna activa, que la presentación sea compatible con endocarditis infecciosa, que el accidente cerebrovascular que se sospeche o que se conozca esté asociado con una disección del arco aórtico. En cuanto a contraindicaciones por medio de paraclínicos, entonces que los pacientes tengan en unas pruebas hematológicas un recuento de plaquetas menor a 100.000, un uso de anticoagulantes con un INR conocido mayor a 1.7 o un TP mayor a 15 segundos o un TTP mayor a 40 segundos, que tenga unas dosis terapéuticas de parina de bajo peso molecular dentro de las anteriores 24 horas. Esto no incluye las dosis profilácticas de parina, no cuentan. El uso actual en las últimas 48 horas con una función renal normal de un anticoagulante oral directo
con una evidencia de efecto anticoagulante en pruebas de laboratorio según disponibilidad y que en la tomografía de cráneo tengamos una evidencia de hemorragia o que tengamos una evidencia de una hipodensidad compatible con una lesión cerebral que ya es irreversible y está instaurada. Debemos recordar que estas pruebas de laboratorio son en casos especiales y que no se piden de rutina. El único paraclínico de laboratorio que se requiere previo a una trombólisis es una glucometría. Vamos a tener también unas contraindicaciones relativas o unos casos en los cuales vamos a tener que individualizar según el paciente. Entonces, cuando tenemos signos neurológicos menores, o sea, con un NIS menor de 4 puntos y aislados que pueden mejorar rápidamente, en ese momento pues se tiene que tomar la decisión. Generalmente se prefiere realizar de todas maneras la infusión de trombolítico si es una puntuación que abarca sobre todo el lenguaje. También cuando tenemos una glucometría menor a 50, digamos que podemos iniciar la difusión, pero la idea es reponer antes de iniciarla para definir si es un mimic de un stroke. Si tenemos un trauma importante en los últimos 14 días previos a la infusión o una cirugía mayor. Tenemos antecedentes de un sangrado gastrointestinal o genitourinario remoto del paciente. Tenemos una crisis previa al evento con la clínica que tenemos en el momento. Debemos tener en cuenta que puede ser un estado post-ictal el déficit que tenemos. Entonces tenemos que estar como muy pendientes de la semiología a la cual nos enfrentamos. El embarazo puede ser un riesgo relativo, se pueden administrar, sin embargo, solo si los beneficios superan a los riesgos. La punción arterial en un sitio no compresible en los últimos 7 días, pues digamos que generalmente se toma como contraindicación relativa. Un aneurisma intracraneal grande que no esté roto y no esté tratado, una malformación intracraneal no tratada, todo esto tiene que individualizarse previo al tratamiento. Y unas advertencias específicas para el tratamiento de los pacientes que van de 3 a 4.5 horas desde el inicio de los síntomas. Entonces, entre estas, la edad mayor a 80 años, el uso de anticoagulantes orales, independientemente del resultado del INR, un accidente cerebrovascular grave que tenga una puntuación en NIHSS mayor a 25 y que tenga la combinación de tener un antecedente de un accidente cerebrovascular isquémico previo y diabetes mellitus. Digamos que en estos pacientes vamos a tener un riesgo aumentado de sangrado. No es una contraindicación absoluta, pero vamos a tener que tener en cuenta esto. La siguiente estrategia para el manejo del ACV agudo de carácter isquémico va a ser la trombectomía mecánica. Entonces va a estar indicada en cuando nosotros tengamos noción de una oclusión de grandes vasos que sea confirmada por la neuroimagen. De la ventana terapéutica va a variar de 16 a 24 horas desde el último momento en que el paciente no presentaba los síntomas. La selección se va a basar en unos criterios que van a ser estrictos, sobre todo de neuroimágenes, como ya habíamos hablado del mismatch para determinar la proporción de penumbra versus score de infarto. En cuanto a los beneficios, va a tener una mayor tasa de recanalización si se cumplen con los criterios estrictos, va a tener una mejoría funcional y va a tener una menor mortalidad comparado con la trombólisis sola. Recordemos que este tratamiento, la trombectomía, no va a estar solo. Uno siempre va a realizar una trombólisis si está en el tiempo de ventana y si ya comprueba que tiene una oclusión de gran vaso, adicionalmente se le va a ofrecer una trombectomía. En cuanto a las limitaciones, pues no vamos a tener una oportunidad adecuada en nuestro medio porque no todos los centros van a contar
con una infraestructura que se requiere para este procedimiento.